Bienvenidos al video número 3. Ahora vamos a ver los actos administrativos singulares. Ya les dije que eran tres, básicamente. El decreto, el, eh, el rescripto y el precepto. Son los tres tipos de acto administrativo. Cada una de ellas tiene, vamos a decir así, su razón de ser. Vamos a comenzar con el decreto, que es, vamos a decir así, la herramienta más utilizada en lo que se refiere a los actos de gobierno. Todo acto de gobierno de la diócesis, del obispo, del vicario general, de cualquiera de los vicarios episcopales e inclusive de las congregaciones romanas, se fundamentan en esta herramienta técnica. ¿Qué es un decreto? Un decreto singular es un acto administrativo mediante el cual la persona que viene investida de una autoridad ejecutiva dentro de la Iglesia toma una decisión o procede a hacer una provisión siempre en el marco de la ley. Eso lo leemos nosotros en el canon 48. Hay una característica especial que tiene esto, que no obedece a una petición. Y es aquí donde se desmarca el régimen del Código de 1917. El obispo toma una decisión sin que nadie se lo pida. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de, del acto administrativo? Pues la búsqueda del bien de la Iglesia y encontrar la mejor de las decisiones para el caso concreto. En el canon 48 decimos, por decreto singular, se entiende el acto administrativo de la autoridad ejecutiva competente, según el cual, según las normas del derecho y para un caso particular, se toma una decisión o se hace una provisión que por su naturaleza no presupone la petición de un interesado. ¿Por qué dice, vamos de atrás para adelante, por qué dice que no presuponen la petición de un interesado? Porque ese es el rescripto. El rescripto responde a una petición. Yo pido algo a la autoridad y la autoridad al concedérmelo, ¿no?, hace un acto administrativo que puede tener la misma estructura del decreto, pero al no ser un acto que nace de la libre decisión, sino de la petición de una persona, se llama rescripto. Esa es la diferencia. El rescripto lo leemos en el canon 59, parágrafo 1. Por rescripto entendemos un acto administrativo que la competente autoridad ejecutiva emite por escrito y que por su propia naturaleza concede un privilegio, una dispensa u otra gracia a petición de un interesado. Es la diferencia entonces, decreto y rescripto. Ahora, ¿dónde queda el precepto? El precepto es una forma de decreto, pero en el que se manda algo a alguien o se le prohíbe algo a alguien. Entonces, el decreto toma una decisión, hace una provisión. Precepto, a una persona concreta le ordeno hacer o no hacer. O sea, le ordeno hacer o le prohíbo hacer. Y el rescripto es la respuesta de la autoridad ejecutiva a una petición. La primera cosa, con respecto a los decretos, recuerden que el decreto tiene que hacerlo la autoridad competente. Un padrecito, por muy buenas intenciones que tenga, hace un decreto donde dice que nombra al padre fulano de tal como párroco de una iglesia, ese decreto no tiene validez. ¿Por qué? Porque él no era la autoridad competente para hacerlo. El decreto necesita que sea la autoridad competente, es decir, aquella persona que tiene potestad ejecutiva dentro de la iglesia y que tenga, digamos, dentro de la ley esas competencias. Segundo, el objeto del decreto es tomar una decisión para un caso particular o hacer una provisión. Son las dos cosas, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, si queda vacante una parroquia, el obispo nombra a un párroco o a un administrador parroquial
Eso se llama hacer una provisión, ¿sí? Cuando, por ejemplo, pongamos otro caso que no tiene absolutamente nada que ver. El obispo tiene que tomar una decisión sobre cómo se va a estructurar un determinado organismo dentro de la diócesis. Entonces, no está haciendo una provisión de un oficio, no, está tomando una decisión. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en los casos que se dan un proceso administrativo penal. Toma la decisión de aplicar una pena, pero es una decisión, no es una provisión, ¿sí? Entonces, el decreto básicamente es eso, o una decisión o una provisión, que además dice, eh, ha de hacerse según las normas del derecho, de tal manera que si la autoridad toma una decisión en la que no tenía que, porque por ley no le correspondía hacerlo, o que esa decisión no se adecúa a la legislación canónica vigente, ese acto es nulo. Les voy a poner un ejemplo. Hay una cosa muy curiosa que yo espero algún día todos los sacerdotes lo entendamos. No se puede proveer a un párroco, a una parroquia, si la parroquia no ha quedado vacante. De hecho, fue una cosa un poco curiosa porque cuando el obispo me propuso venir aquí, yo era párroco en una parroquia de Catialamar. Y entonces cuando me dice, ya está listo el nombramiento del párroco que viene para esta parroquia. Yo le dije, pero es que eso es nulo. Y entonces me dice, pues, ¿por qué es nulo? Yo le digo, porque el párroco soy yo. Entonces me dice, no, pero es que ya tú no vas a continuar. No, usted necesita que yo le ponga mi renuncia. Si yo no renuncio, la parroquia sigue con el párroco, o sea, y el nombramiento que venga después es nulo. Entonces, si un obispo hace la provisión de una parroquia que tiene párroco, esa, y nombra a otro sacerdote como párroco de esa parroquia, el segundo nombramiento es nulo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en contra de la ley. O sea, se provee a un oficio que está vacante. Si tiene un titular, no puede nombrar a otro. Tiene que o pedir la renuncia o removerlo para que el otro pueda tomar posesión de su oficio. ¿Sí? Toda decisión que tome el obispo tiene que tener un fundamento legal. Además hay otra cosa, como vamos a ver más adelante. La primera cosa es que el decreto siempre se entrega por escrito, siempre. Si no, es nulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no da ningún tipo de garantía de seguridad jurídica. Como ya les expliqué antes, en el caso de que se cometa una injusticia, ¿cómo yo pruebo ante la autoridad superior que el obispo tomó una decisión equivocada? No puedo, y no puedo porque no tengo el soporte. Y el soporte tiene que estar en papel. Luego, como se lee en el Canon 51, el decreto ha de darse por escrito, pero además debe exponer los motivos al menos sumariamente. ¿Se acuerdan que yo en el video pasado les dije que tiene que desaparecer de la iglesia cualquier vestigio de arbitrariedad? El obispo cuando toma una decisión o hace una provisión tiene que decir por qué la hace, aunque sea sumariamente. Por ponerles un ejemplo, queda una parroquia vacante. Bueno, una de las razones por la cual nombro un párroco es porque la parroquia está vacante. Tengo que exponerlo. Porque he encontrado en el padre fulano de tal las cualidades para ejercer ese oficio. Ahí está. Tiene que exponer sus razones. Porque ¿qué es lo que pasa? Si la autoridad expone razones que no son legales o expone razones que no se adecúan con la realidad, el decreto es impugnable, como ya veremos en otra ocasión. Luego, si corresponden a un acto de gobierno de curia, siempre tienen que estar suscritos por el canciller y llevar el sello. Lo leemos en el canon 474. Ahora bien, la iglesia
obliga al obispo a consultar, a recoger la mayor cantidad de información para que la decisión que él tome o la provisión que él haga sea la mejor. Esto es algo que los sacerdotes tendríamos que aprender porque no es un principio para el gobierno de la iglesia, es un principio para la vida de cualquier persona y especialmente sacerdote. Cuanta mayor información tú tengas, tu decisión estará mucho más iluminada, será más lúcida, no será una decisión que tomaste a ciegas. El obispo tiene la obligación de escuchar en primer lugar a las personas que pueden verse afectadas por la decisión. Y segundo, recabar la mayor cantidad de información posible. Les voy a poner un ejemplo. Si queda vacante una parroquia, por ejemplo, como Tarma, y vas a mandar, entonces dice, bueno, yo voy a mandar al padre fulano de tal, pero sucede que el padre fulano de tal es paralítico, no puede mover las piernas. ¿Cómo hace para moverse? Entonces, claro, la cuestión es que puede recurrir el padre ese nombramiento diciéndole, mira, agradezco la confianza de mi obispo, pero tomó la peor de las decisiones. ¿Por qué? Porque no está informado. ¿Ok? Debe tomar todas las informaciones que resulten necesarias. ¿Sí? Luego tiene que darse a conocer a la persona. Eso se llama la intimación. La intimación es cuando le llaman, padrecito, ¿cómo está? Mira, aquí está tu nombramiento. O mira, padrecito, aquí está mi decisión. O mira, fulano de tal, el organismo X va a estar reformado y aquí está. Vaya, póngalo usted en práctica, ¿sí? Entonces, si no se consigna, es nulo. No tiene ningún tipo de eficacia. Tiene que ser consignado, tiene que ser intimado, ¿sí? Bien, y como ya les dije, la interpretación tiene que ser lo más sencilla posible, porque si es muy compleja, la persona puede no entender cuál es la decisión del obispo. Entonces, esas, vamos a decir así, son las herramientas. Rapidito, ¿cuál es la estructura de un decreto? Para cuando les toca a ustedes ser cancilleres. La autoridad, fulano de tal, obispo de tal sitio, ¿no? Considerando tal que la ley me ordena, que quedó vacante, que hay que reestructurar, que no sé qué, que no sé cuánto, todas las exposiciones de hecho y de derecho, decreto, tal cosa, esta es mi decisión. O decreto, fulano de tal es nombrado párroco o administrador parroquial o juez o vicario o tal, no sé qué, esto lo otro. ¿Sí? Esto en la curia diocesana tal, a tal fecha, firma, sello y después canciller, firma, sello. Esa es la estructura de un decreto. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque se extendió un poquitico este video. Seguimos en el otro con los preceptos y rescriptos.